Recordemos que todos los órganos y entes que ejercen el poder público están sujetos a la Constitución y a la ley. Deben sujetar su actuación a estos elementos, a los regímenes de competencia y los parámetros que Constitución, ley, y si seguimos al artículo 4 y 26 de la Ley Orgánica de Administración Pública y las normas de rango sublegal que les desarrollan, guían en su actividad. Bien pudiéramos decir entonces que, en principio, si órganos y entes del poder público se sujetan a lo que diga Constitución y ley, lo primero que uno tiene que entonces, recordemos, tener presente desde el punto de vista del sector público es que antes de actuar yo tengo que tener una norma atributiva de competencia, una norma que me permita actuar. O lo que es igual, si no tengo una norma que me atribuya competencia para actuar, no debería actuar en el sector público. Por eso es que ustedes a lo mejor cuando lean a alguno de los autores le dirán que en el sector público el principio es la incompetencia. Que a diferencia del mundo privado, en el mundo privado todo lo que no está prohibido está permitido. Se puede hacer en el mundo privado todo lo que quiera mientras no viole la ley, la moral, las buenas costumbres. En cambio, en el sector público es a la inversa. Todo lo que usted expresamente no tiene atribuido no lo puede hacer. En otras palabras, si no tiene norma atributiva de competencia, no debería actuar. Por eso es que se afirma que en el sector público el principio es la incompetencia, la excepción, la competencia. Porque se acuerdan que cuando veíamos introducción al derecho, las excepciones son expresas. Deben estar establecidas y son de interpretación restrictiva. Bueno, aquí es igual. Aquí tú actúas, órgano o ente público, y tienes una norma atributiva de competencia. Una vez que tienes la norma atributiva de competencia, una vez que tienes esa competencia, la competencia es de orden público, como nos dice el 26. El que la tiene asignada la debe ejercer, debe actuar. O lo que es igual, la competencia no se puede renunciar, no se puede relajar, no se puede convenir sobre ella, salvo que la ley o actos administrativos de carácter normativo que desarrollan la ley permitan esa transferencia. Y de eso es que vamos a hablar el día de hoy. Las excepciones. Cuando teniendo un órgano o ente asignada la competencia, sin embargo la ley o normas que le desarrollan permiten trasladar la competencia. Y esa es la lámina que nos está proyectando el profesor Freddy, es la lámina 57. Esa es la que vamos a estudiar hoy en esta lámina 57 en el marco de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Las excepciones a la excepción. Vale decir, la posibilidad de que alguien que tiene asignado una competencia la pueda trasladar a otro órgano o ente. Vamos a estar hablando de la descentralización funcional, la descentralización territorial, la desconcentración. Vamos a ver los efectos que tienen descentralización y desconcentración. Vamos a hablar de la delegación, vamos a hablar de la encomienda y de la avocación. Ojo también, mis estimadas amigas y amigos, hechas estas acotaciones, recuerden también los conceptos que ya manejamos: órgano y ente, toda estructura del poder público que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, la sección más básica; órgano, toda estructura del poder público que está integrada a un ente. Y luego, antes de comenzar a desarrollar, por favor, tengan a la mano la Ley Orgánica de Administración Pública, porque aquí vamos a ir a desmenuzar cada uno de estos artículos que mencionamos. Vean ustedes, mis estimadas amigas y amigos, yo quiero que fijemos tres vocablos en sus acepciones más básicas. Sobre estos pueden profundizar después, pero tres vocablos que van a ser claves cuando leamos estos artículos para interpretarlos bien. A saber, función, competencia y atribución. Aunque puedan parecerse y a veces los utilicemos indistintamente, siendo puristas tienen diferencias. Cuando hablemos aquí de función, vamos a aludir al tipo de actividad. Vean ustedes, el poder público tiene tres grandes funciones, o realiza tres grandes funciones. A saber, el poder público legisla, el poder público sentencia, y todo lo que no sea legislar o sentenciar se conoce como administrar. El poder público administra. Vean, lo que le acabo de decir básicamente es el principio residual de la actividad administrativa en su acepción más básica. Si usted no está legislando y no está sentenciando, está administrando. Por lo tanto, si estamos hablando de organización de la administración pública, aquí el tipo de función que vamos a estar estudiando es la función administrativa, teniendo eso en cuenta. Ahora bien, partiendo de que estamos hablando de función administrativa, porque aquí no vamos a hablar de legislar o de sentenciar, legislar lo dejaremos para cuando estén formando proceso de formación de leyes, y sentenciar, ya verán ustedes la jurisdicción contencioso con competencia en lo contencioso administrativo y las demás.
quiero que fijemos el segundo vocablo, por lo menos en su acepción más básica, competencia. Aquí cuando hablemos de competencia, estricto sensu, para lo que vamos a estudiar en esta lámina, pudiéramos hablar de competencia lato sensu, como el concepto que engloba toda competencia de atribuciones, pero aquí sí lo vamos a usar estricto sensu. Competencia va a venir asociada o va a aludir a la actividad que ha sido asignada al órgano o ente en específico. Entiéndase al órgano propiamente dicho o al ente territorial o descentralizado funcionalmente en específico. Y el otro vocablo, atribución, aquí lo vamos a entender o va a aludir a la actividad que le ha sido asignada a un funcionario dentro de ese órgano o ente en específico. Vale decir, función administrativa, competencia atribuida a la rama ejecutiva del Estado Mérida, atribución dada al gobernador del Estado. Entonces, a lo mejor ustedes verán en la norma que dice, es de la competencia del Ejecutivo Estatal tal cosa, pero cuando lees el artículo del gobernador, es de la atribución del gobernador tal cosa, porque vamos a tener en cuenta esos vocablos. Función, competencia, atribución. Con esto en mente, estas tres ideas básicas de estos tres vocablos, vamos a empezar a desmenuzar los artículos de la Ley Orgánica de Administración Pública. Vean ustedes, el artículo 29 nos va a hablar de descentralización funcional. Principio de la descentralización funcional. Cuando ya te está dando el intertítulo este elemento, te No se escucha el profesor, soy yo. Ahora sí, estoy activando el micrófono. ¿Me escuchan? La lámina 57. En esta es que nos vamos a quedar. ¿De qué? En la lámina 57 nos quedamos. La anterior, Freddy. En la lámina 57, la anterior, estamos desarrollando el artículo, o vamos a desarrollar el artículo 29, la descentralización funcional. Vámonos una lámina antes, quedémonos en esta, Freddy. No es necesario cambiarla, que con esta vamos, la mitad de la sesión. Ya te están diciendo de entrada que lo que vas a leer aquí tiene que ver con entes descentralizados funcionalmente. Esto tiene que ver con la creación de institutos autónomos, institutos públicos, fundaciones, asociaciones, sociedades civiles o mercantiles, que son los entes descentralizados funcionalmente. Para distinguirlo del siguiente artículo, el 30, descentralización territorial, donde te van a hablar de niveles del poder público, niveles del poder público, disculpen, república, estados y municipios. Concentrémonos en el 29, descentralización funcional. ¿Se acuerdan el vocablo que habíamos estudiado previamente? Los titulares de la potestad organizativa. En otras palabras, ¿qué están diciendo? Miren, órgano legislativo a nivel nacional, Asamblea Nacional, Consejo Legislativo a nivel estatal, Consejo Municipal a nivel municipal. Miren, presidentes, gobernadores, alcaldes, cuando creen entes descentralizados funcionalmente, aténganse a estos elementos, nos dicen. Los titulares de la potestad organizativa podrán crear entes descentralizados funcionalmente cuando el mejor cumplimiento de los fines del Estado así lo requiera. Ya te está diciendo. La razón de ser de crear un ente descentralizado funcionalmente es que la descentralización funcional va a ser más eficiente que la administración central. En otras palabras, crear un ente para que sea más ineficiente que la administración central no se justifica. Y de hecho, cuando los entes llegan a un nivel que pueda ser de ineficiencia mayor al de la administración central, pudieran estar dadas las condiciones para intervenirlos o incluso para suprimirlos y liquidarlos. Sigo leyendo. En los términos y condiciones previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el presente decreto con rango de fuerza de ley y demás normas aplicables. Los entes descentralizados funcionalmente serán de dos tipos y luego te los clasifican. Uno, entes con forma de derecho privado, se les dice así porque en ellos el Estado utiliza las formas del derecho civil o del derecho mercantil para crearlos. ¿Y cuáles serían los que contempla la LOAT con forma de derecho privado? Estaríamos hablando todo el cañón de las fundaciones, de las asociaciones y de las sociedades civiles y mercantiles.
Y luego vienen los otros, los entes con forma de derecho público, los que se crean por actos que solo el poder público puede realizar, que los privados, que los particulares no podemos realizar. El ejemplo prototípico, los institutos autónomos y los institutos públicos. Pero los que trabajan en la universidad, las universidades, también se crean por decretos y van por la ley de universidades. Vean que los particulares no podemos emanar decretos. Y a su vez los particulares no podemos dictar leyes que son las que permiten crear institutos autónomos e institutos públicos. Resalto, termina diciendo, en el único parte, la descentralización funcional solo podrá revertirse por medio de la modificación del acto que le dio origen. Aquí no es más que el principio de paralelismo de forma que ya está contemplado en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Administración Pública y los principios que rigen la actividad administrativa. Las cosas se deshacen como se hacen. Y vean que este punto es clave. Si el Instituto Autónomo se crea por ley, pues se suprime y se liquida por ley. Si la fundación se ordenó crearla por un decreto del presidente o del gobernador o del alcalde, por un decreto del presidente, del gobernador o del alcalde, se ordena su supresión y liquidación. Y todo esto sin perjuicio cuando estamos hablando con entes, con forma de derecho privado, de que se cumplan todos los pasos que regulen en materia civil o mercantil la creación de estas personas. Todo esto sin perjuicio de que después, cuando se ordena crear la fundación, haya que hacer los estatutos, el documento constitutivo, ya llevarlo al registro subalterno, y sin desmedro también de que cuando se ordena su supresión y liquidación, después de ese decreto, haya que hacer todo el proceso de supresión y liquidación y llevar también al registro la documentación para que sea incorporada al expediente. Ojo, mis estimadas amigas y amigos, sigamos con el siguiente artículo. Disculpen, ¿por qué el artículo 29 se considera una traslación de competencia, la descentralización funcional? Porque una competencia que de origen es de la República, por su órgano administrativo que está en la rama ejecutiva, o una competencia que de origen es de la entidad federal o que de origen es del municipio a través de su rama ejecutiva, esa competencia literalmente se segrega, se secciona y se le da a una nueva persona a la que se crea. Se le da al instituto autónomo o al instituto público, a la fundación, a la asociación o a la sociedad civil o mercantil. Vean que la titularidad de esa competencia pasa de una persona llamada República a un instituto autónomo, o de una persona llamada Estado Mérida a la fundación que están creando, o de una persona llamada municipio, vaya a la publicidad donde estamos, Libertador del Estado Mérida, a la sociedad civil o mercantil que están creando. Por eso se habla de traslación de competencias, se pasa de un lado a otro. La norma es que la competencia debería ser ejercida por la República, por su órgano ejecutivo, su rama ejecutiva. La excepción, la ley permite que usted traslade esa competencia a otro si crea un ente descentralizado funcionalmente. Segunda figura de traslación de competencia que vemos que permite la LOAP. Artículo 30, descentralización territorial. Tiene su fundamento en la propia Constitución que se inspira en la descentralización de competencias. También tiene desarrollo en la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias. Y a su vez tiene aquí también desarrollo en este artículo 30. Vean, principio de descentralización territorial. Cuando lean el intertítulo del artículo 30 ya están prevenidos. Aquí estamos hablando de niveles del poder público. Ya nosotros manejamos el 136 de la Constitución, ya nosotros manejamos los niveles del poder público nacional, estatal y municipal, ya nosotros manejamos las ramas del poder público en cada uno de estos niveles. Cuando hablamos entonces del 30 estamos hablando de competencias que van a pasar de la República al Estado o del Estado al municipio en el marco de convenios de descentralización y transferencia de competencias. Vean ustedes, dice el artículo 30, la Administración Pública Nacional, con el propósito de incrementar la eficiencia y eficacia de su gestión, podrá descentralizar, resalto la palabra clave que ya estamos puntualizando, competencias y servicios públicos en los estados, distritos metropolitanos y municipios de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. En el marco de la Ley de Descentralización de Transferencia de Competencia del Poder Público, en el marco de la Constitución, ¿cómo se hace? En el marco de convenios de transferencia de competencia, acordados entre ambos entes políticos territoriales, aprobados por sus legislativos y publicados en sus respectivas gacetas oficiales, para puntualizar la revisión que nos hacen aquí.
Asimismo, los estados podrán descentralizar competencias y servicios públicos en los distritos metropolitanos y en los municipios. Vean que aquí también hablamos de traslación de competencia, porque quien es titular de origen de una competencia a lo mejor es la República, pero firma un convenio de descentralización y transferencia de competencia con el Estado. Vaya la publicidad del Estado de Mérida, en los años 90 firmaron convenios de descentralización y transferencia de competencias en el sector salud, en el sector educación, en la materia de puertos y aeropuertos. No hablemos de cómo eso se ha, entre comillas, recentralizado, pero han transferido competencias en el marco de estos convenios. Vean ustedes, mis estimadas amigas y amigos, artículo 29 y artículo 30. Cambia la titularidad de la competencia. Cuando hablamos de descentralización funcional y cuando hablamos de descentralización territorial, estamos hablando de que ahora el titular de la competencia, después que se materialicen estas traslaciones, va a ser otra persona. Vale decir, si me permiten una metáfora, es como si yo tuviera un vehículo y se lo dono al profesor Freddy. En el momento en que el profesor Freddy acepta el vehículo ya es de él. Dios lo cuide. Llega y atropella a alguien, responde civilmente Freddy. Porque ahora el titular de la propiedad del vehículo es Freddy. Igual pasa acá. Cuando hay descentralización funcional o descentralización territorial, la competencia pasa de un ente a otro. Y ahora el titular es otro, reclámenle al otro porque el que tiene la competencia es otro. Si la competencia la pasó la República al Estado Mérida, reclámenle al Estado Mérida. No tengo que saber nada porque yo descentralicé esa competencia. O si la competencia pasó de la administración central, de la entidad federal, al ente, al instituto autónomo que han creado, vayan a reclamarle al instituto que él es el que tiene la competencia asignada y la ejerce. Yo puedo ejercer control de adscripción, otras cosas, pero el titular de la competencia es otro. Ojo con este concepto. Se transfiere la titularidad de la competencia porque esto va a ser clave para distinguirlo con el siguiente mecanismo que vamos a estudiar. El artículo 31 nos habla de la desconcentración. Vean, cuando hablemos de desconcentración, en el artículo 31 no hay transferencia de competencia. Lo que se transfiere o lo que se permite es la atribución, el ejercicio de la atribución. Explico con el mismo ejemplo del vehículo. Vean, en el primer ejemplo yo les dije, les doné el vehículo al profesor Freddy, ahora es de él, le transferí la propiedad. Pero yo bien pudiera decir, mira, no, Freddy, aquí tienes las llaves del vehículo, maneja tú el vehículo, mas no le estoy donando el vehículo. ¿Quién sigue siendo el dueño del vehículo? Hugo Carmona. Si el profesor Freddy sin querer atropella a alguien, ¿quiénes van a responder desde el punto de vista patrimonial de esos daños? No, pero es que iba manejando el profesor Freddy, sí, pero usted es el titular del vehículo, responsabilidad por cosas. Consecuentemente, yo, como sigo siendo el titular de la propiedad, termino también respondiendo patrimonialmente de esos daños. En la desconcentración sucede algo parecido. Lo que se mantiene, en otras palabras, se mantiene la competencia dentro del órgano o ente respectivo. Lo único que permite es que algo que ejecutaba un jerarca superior, ahora lo ejecute un subordinado. ¿Para qué? Para acercar la toma de decisiones a los administrados y ser más eficiente en la administración pública. Si me permiten la metáfora, el mejor ejemplo, imagínense, Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Ya no se llama así, Ministerio de Ecosocialismo, disculpen. Vean ustedes, imagínense que yo necesitara cortar un árbol que amenaza ruina y va a dañar el cableado eléctrico de mi sector. Pero si la competencia para autorizar estos cortes tuviera yo que ir hasta Caracas al ministro para pedirla, imagínense lo ineficiente. ¿No sería más lógico que ese ministerio que tiene presencia en todo el país, que ha creado oficinas a través de sus direcciones de ambientes regionales, desconcentrar la toma de decisiones, cuáles de autorizar esos cortes de árboles? En ese caso, la competencia sigue estando en la República, en el Ministerio de Ecosocialismo. Vean que no ha pasado otro. Lo que ha permitido es que en lugar de autorizarlo el máximo jerarca, el corte, o lo que es igual, ejercer la atribución el máximo jerarca, él permite que subordinados a él ejerzan esa atribución para permitir ser más fluido en la actividad administrativa. Partiendo de esa idea, vean cómo dice, principio de desconcentración funcional y territorial, disculpen la desconcentración, artículo 31. Nos dice así: la administración pública, con el objetivo de acercarse a las personas,
y mejorar el servicio prestado, vean lo que subyace en el ejemplo que les daba, podrá adaptar su organización a determinadas condiciones de especialidad funcional y de particularidad territorial, transfiriendo, resalto la palabra, vean que ya no dice competencia, atribuciones de sus órganos superiores a sus órganos inferiores. El ministro autoriza que el director de ambiente de Mérida permita esos cortes de esos árboles mediante acto administrativo dictado de conformidad con el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica. La desconcentración de atribuciones solo podrá revertirse mediante la modificación o derogación del instrumento jurídico que le dé origen. Lo que es igual principio de paralelismo de forma. Si mediante decreto o resolución u otro acto administrativo yo transferí el ejercicio de una atribución, pues para modificarlo debo utilizar un acto semejante. Decreto se modifica por decreto, se deroga por decreto, resolución se modifica o deroga por resolución. Vean ustedes entonces, aquí estamos hablando de desconcentración, la competencia sigue en la misma institución, en el mismo órgano, lo que se ha transmitido es el ejercicio del titular, del máximo jerarca a subordinados. Ojo con esta idea también cuando estemos hablando de desconcentración, servicios desconcentrados y órganos desconcentrados. El nivel de autonomía que se le da para actuar, pero sigue existiendo todo, viviendo todo dentro del mismo órgano. Vean el artículo 32, los efectos de la descentralización y la desconcentración. Ojo, dos conceptos que ni se escriben igual ni significan lo mismo. Ya ustedes están visualizando, la descentralización transfiere titularidad de competencia. La desconcentración solo transfiere ejercicio de la atribución, pero la competencia sigue viviendo en el mismo órgano ente. En otras palabras, la descentralización, si transfiere la titularidad, transfiere la responsabilidad. Si causan daño, vayan y pídanle al nuevo titular de la competencia que indemnice. En cambio, la desconcentración no transfiere esa responsabilidad. Si me causan daño y voy a exigir la responsabilidad patrimonial, me responde no solo el subalterno que ejerció la atribución, sino el titular de esa competencia de origen, que sigue siendo ese superior jerárquico. Nos dice así el artículo 32, consecuencia de la descentralización y desconcentración funcional y territorial. La descentralización funcional o territorial transfiere la titularidad de la competencia. En otras palabras, pasó de la República al Instituto Autónomo que crearon esa competencia. Pasó del Estado Mérida a la Fundación X que crearon. Pasó del municipio Libertador al servicio, a la sociedad mercantil que creó el municipio. Transfirió la titularidad. O pasó de la República al Estado o del Estado al municipio que firmaron ese convenio de descentralización y transferencia de competencia. Y en consecuencia, transfiere cualquier responsabilidad que se produzca por el ejercicio de la competencia o de la gestión del servicio público correspondiente en la persona jurídica y en los funcionarios o funcionarias del ente descentralizado. En otras palabras, si se hizo el convenio entre la República y el Estado de Mérida y era un problema de puerto y aeropuerto, vayan a fastidiar al Estado de Mérida, ya la República no tiene nada que ver, les diría en el marco de ese convenio. En cambio, sigue diciendo la desconcentración funcional o territorial. Cuando hablemos de funcional ya hablaremos de servicios desconcentrados y órganos desconcentrados más adelante, eso lo vamos a ver en el tercer módulo, para diferenciar uno y otro. Transfiere únicamente la atribución, el ejercicio en otras palabras, porque la competencia sigue viviendo en la misma institución. Ojo, la persona jurídica en cuyo nombre actúe el órgano desconcentrado será responsable patrimonialmente por el ejercicio de la atribución o el funcionamiento del servicio público correspondiente, manteniendo la responsabilidad que corresponda a los funcionarios y funcionarios que integren el órgano desconcentrado y se encuentren encargados de la ejecución de la competencia o la gestión del servicio público. Ya nos queda 28 minutos, nos quedan unos 10. Menos, unos 5 minuticos. Sí, yo creo que nos va a dar tiempo. Luego vienen otros 3 elementos, voy a tratar de acelerar para que podamos agotar estos elementos de traslación de competencia. La delegación permite que un órgano de adscripción, por decir algo, el Ministerio de Energía y Petróleo tiene adscrito a él a PDVSA, Corporación Venezolana de Petróleo, y todas las petroleras mixtas. ¿Qué le permite? La delegación permite que un órgano de adscripción, disculpen, esa es la encomienda. La delegación permite, perdonen ustedes, la delegación permite que los superiores jerarcas
permitan o autoricen el ejercicio de atribuciones a sus subordinados. Puede ser delegación para emanar actos administrativos, puede ser delegación de firma, a eso nos referimos con los tipos de delegación y las limitaciones que presentan. Dice así el artículo 33, delegación intersubjetiva, y después vamos a hablar de la delegación interorgánica o intraorgánica. Dice el 33, la administración pública podrá delegar las competencias que le están otorgadas por ley a sus respectivos entes descentralizados funcionalmente de conformidad con los lineamientos de planificación centralizada y las formalidades, bla, bla, bla. En síntesis, se puede, en el artículo 33, estamos hablando de delegación intersubjetiva entre sujetos, porque estamos hablando que la administración central, recuerden, que está inserta en la rama ejecutiva, y recuerden que la rama ejecutiva integra a un ente político territorial, llámese república, estado o municipio. ¿Qué está diciendo el 33? Que la administración central, que está en un ente político territorial, le puede delegar a un ente descentralizado funcionalmente que le está adscrito, fundación, asociación, sociedad civil o mercantil, que realice actividades. Con relación al artículo 34, ya no se habla de intersubjetiva porque ya no es entre sujetos, ya no es entre un ente político territorial y el ente descentralizado funcionalmente que creó y le está adscrito a ese órgano. En la 34 hablamos de delegación interorgánica, verán ustedes en la doctrina que a veces le llaman intraorgánica también. Esa es la que permite el ejercicio de actividades, dice así, la presidenta o presidenta, vicepresidente, los máximos jerarcas, para sintetizar, los superiores jerárquicos de los órganos y entes de la administración pública, así como los demás funcionarios superiores de dirección, pueden delegar, resalto la palabra una vez más clave, las atribuciones que les estén otorgadas por ley a los órganos o funcionarios bajo su dependencia, así como la celebración de actos o la firma de documentos en funcionarias o funcionarios adscritos a los mismos de conformidad con las formalidades de ley. Vean, la delegación intraorgánica lo que permite es que en lugar de que realice la actividad del ministro, lo pueda hacer el director X o el jefe de la oficina Y o el funcionario Z para acercarlo en la toma de decisión, porque a lo mejor para que me firmen estos actos administrativos, estos resueltos, el ministro no tiene tiempo, entonces delega la firma de estos actos en un funcionario X o Y o Z, o para que tome la decisión en estos casos, como no tiene tiempo, delega en el jefe de la dirección tal o en el jefe de la unidad cual la toma de decisiones. Limitación a las delegaciones. ¿Cuándo no se puede delegar? Dice el artículo 35, cuando se trate de la adopción de disposiciones de carácter normativo. El presidente no puede delegar, reglamentar las leyes, le toca. Los máximos jerarcas no pueden delegar, aprobar el sistema de control interno de sus instituciones. Eso es normativa de la actividad. No lo pueden hacer, le deben hacer ellos, no lo pueden delegar. Dos, cuando se trate de la resolución de recursos en órganos que lo han emanado, mal puede el ministro delegar, por decir algo, en el director X que ha emanado un acto administrativo que lo conoció en reconsideración y que a lo mejor han apelado en el jerárquico ante el ministro, mal puede decirle al ministro, no, mire, vuelva usted a conocer de este acto, ¿no? Porque debe conocer a alguien distinto. Podrá delegar en otro, pero no en quien emanó ese acto y lo conoció en reconsideración. Tampoco se puede delegar, o lo que es igual, no hay la subdelegación, quien recibe por delegación no puede a su vez delegar, no puede subdelegar, y no se puede delegar cuando lo prohíbe una norma legal. Finalmente, la delegación es revocable por una razón. No transfiere, no genera derechos ni deberes, no genera derechos ni intereses en particular. El titular de la competencia sigue siendo ese máximo jerarca y en cualquier momento la puede revocar y traer de nuevo para sí en su ejercicio o en su firma. Y deberá indicar la forma y el tiempo en el que el funcionario que ha recibido por delegación va a rendir cuentas. Consecuencias, mi estimada amiga, yo me quiero ir a la encomienda de gestión por razones de tiempo y al abocamiento. La encomienda de gestión permite que un órgano de adscripción encomiende actividades de carácter material o técnico. Vean que la diferencia con la delegación es que es actividad de contenido jurídico. Aquí es material o técnico. Un órgano le puede a un ente que le tiene escrito, Instituto Autónomo, Fundación, Asociación, Sociedad Civil o Mercantil, encomendar una actividad material o técnica para la cual a lo mejor ese ente tiene mayor capacidad o pericia técnica. A lo mejor el Ministerio de Energía y Petróleo necesita un informe X o un estudio Y no tiene el personal, pero la Corporación Venezolana de Petróleo sí lo tiene. Entonces, mediante encomienda de gestión le pide que por favor realice la actividad técnica tal de elaboración del informe.
esta posibilidad existe. Como la encomienda de gestión es solo actividad material o técnica, si hay que dictar actos administrativos, los tiene que dictar el encomendante, porque él sigue siendo el titular de la competencia. Finalmente, el último elemento de traslación de competencias es el abocamiento. Vean, hasta ahora hemos hablado de competencias que van de arriba hacia abajo para acercarlas a los administrados y ser más eficientes. El abocamiento es el ejercicio inverso. Competencias que de ordinario le tocan a un subordinado y que después van por razones, sea jurídicas, técnicas, económicas, de cualquier índole de mérito administrativo, el superior jerarca puede traer para sí el conocimiento, sustanciación o decisión de un asunto cuando estas razones de mérito administrativo lo hagan aconsejable. Por lo tanto, el abocamiento del ejercicio inverso es el superior jerarca que trae para sí lo que de ordinario conoce sus subordinados. Pasamos lámina, Freddy, 3 cositas para cerrar esta primera sesión. Los conflictos de competencia, amigas y amigos. Vean, en la Ley Orgánica de Administración Pública, ustedes van a ver el artículo 27 y el artículo 43 juntos, en el caso de conflictos de competencia. Pero el artículo 27 lo que le va a decir es los elementos de competencia asignada, cuando una competencia sea asignada de forma genérica a la rama ejecutiva, se entiende que le corresponde al órgano ente con competencia en la materia. Y cuando una competencia diga esto le toca al ministerio X, pero no diga quién dentro del ministerio, se entenderá que le corresponde a la unidad administrativa interna, con competencia en razón de la materia y del territorio. Cuando haya conflictos de competencia, el artículo 43 dice que el superior jerarca común dirime estos conflictos de competencia. Si hay un problema entre la dirección A y la dirección B, el ministro, que es superior a ambos, dirime los conflictos de competencia. Si el problema fuera entre un instituto autónomo, una fundación, un ente descentralizado funcionalmente y la administración central, que propiamente no tienen vínculos de jerarquía, no tienen un superior jerarca común, o fuera entre 2 ministerios, o fuera entre 2 institutos autónomos adscritos a 2 ministerios distintos, el titular de origen de las competencias a nivel nacional es el presidente, a nivel estatal es el gobernador y a nivel municipal es el alcalde, dirimirían estos conflictos. Y si los conflictos fueran entre la República y el Estado y el municipio, o entre ramas del poder público, legislativo, ejecutivo, judicial, le tocaría la jurisdicción. En el primer caso, político-administrativa, en el segundo caso, constitucional.